acerca de el ectropio. Bueno, para comenzar con la definición, el ectropion es una eversión o una malposición palpebral que cursa con una eversión del margen palpebral. Esta malposición generalmente afecta lo que es el párpado inferior, sin embargo, pues hay casos en donde también vamos a ver que afecta el párpado superior y de ellos vamos a hablar específicamente más adelante. Ok, en cuanto a las consideraciones anatómicas que debemos recordar un poco antes de comenzar a hablar específicamente del tema, debemos hablar también de lo que son los tendones cantales, que ya los hemos tocado en seminarios anteriores, sin embargo, pues es bueno recordarlos un poco. En cuanto al tendón cantal medial, él participa en la función, como dijimos en seminarios anteriores, de la bomba del aparato lagrimal, y una de sus funciones principales también es tirar hacia atrás de la porción medial de los párpados superior e inferior, para entonces formar la convexidad del párpado inferior y superior también, por supuesto, y sobreponerlo sobre la superficie ocular, manteniéndola protegida, que es una de sus principales funciones. Mientras que el tendón cantal lateral tiene exactamente la misma función, pero del lado contralateral. Va a presentar una porción tendinosa, constituida por el músculo orbicular preceptal, y una ligamentosa constituida en parte por el tarso. En cuanto a los factores que influyen en la estabilidad del párpado inferior, en primer lugar tenemos por supuesto al tarso, que es un tejido fibroso denso, que pues aporta una función importante de esqueleto para el párpado inferior. Tenemos la tensión horizontal, que viene dada de los tendones cantales, de la longitud y elasticidad del párpado en general y de sus estructuras, y de la contracción del orbicular preceptal. Por otro lado, tenemos una estructura muy importante o estructuras muy importantes que son los retractores, como hablamos en seminarios anteriores. En el párpado superior es el elevador del párpado superior, pero en el párpado inferior, que es lo que más nos importa en este seminario, es la fascia capsulopalpebral, que está constituida por tejido fibroso, y ella se trata, pues como su nombre lo dice, de su función es retraer el párpado inferior, ¿ok? Y el músculo orbicular preceptal, cuya función entre sus múltiples funciones está pues ascender el párpado inferior durante el momento del parpadeo, y cualquier anomalía en él también pues puede generar este tipo de patologías. Sin embargo, es importante recalcar que los cambios faciales relacionados con la edad, como la reabsorción de los paquetes grasos faciales, la reabsorción ósea y también pues por supuesto los cambios involutivos de la piel y de todos los tejidos palpebrales en general, pues condicionan a la malposición del párpado y a la aparición de ectropion involutivo en este caso. Volvió a parar. Ok, entonces, como íbamos, los pacientes van a presentar síntomas relacionados con la exposición de esta superficie ocular. En primer lugar, irritación secundaria a esta exposición por esta malposición y mal cierre palpebral. También vamos a presentar, o los pacientes van a presentar eritema del borde o del margen palpebral, que es un signo bastante importante y molesto para el paciente. Y por último, pues por supuesto, lagrimeo por malposición del punto lagrimal, porque como sabemos, pues este punto constituye el drenaje de salida de la lágrima desde la superficie ocular hacia el conducto de drenaje nasolagrimal. Entonces, pues, cuando el paciente entra a la consulta, en primer lugar debemos hacer una evaluación macroscópica de él, tratando de identificar la etiología del ectropio. Podemos ver entonces si existen cambios cicatriciales a nivel de todo lo que es la piel periocular o el área periocular en general, lo que nos puede indicar un traumatismo accidental o quirúrgico previo. Y por supuesto, ver si existe asimetría facial. Los pacientes en este caso pues pueden generar o pueden presentar aplanamiento del pliegue nasolabial y una tosis palpebral coexistente, lo que nos habla más de una etiología paralítica o de parálisis facial en este tipo de patologías. Sin embargo, pues la mayoría de los ectropions son involutivos, y si no vemos ningún signo que nos indique ni que sea cicatricial ni paralítico, pues el ectropion por lo general es involutivo. En este caso debemos entonces buscar los signos de laxitud del párpado o de laxitud horizontal del párpado. En este caso, pues, debemos hacer una exploración
de el borde palpebral inferior. En primer lugar, fijándonos en lo que es la posición y el comportamiento de las lamelas palpebrales, sobre todo al momento del cierre palpebral, la posición del punto lagrimal, la presencia de exposición escleral y, por supuesto, el examen con la lámpara hendidura de todas estas estructuras y pues por medio de las tinciones que hemos mencionado en seminarios anteriores, podemos ver el estado de la córnea y la conjuntiva y así pues podemos ver si hay alguna lesión en el epitelio de alguna de estas dos estructuras. Y están por otro lado los signos dinámicos que vamos a utilizar o que vamos a emplear en este tipo de pacientes. En primer lugar tenemos la prueba de tracción palpebral, que no es la más utilizada, sin embargo pues está descrita en la literatura y es importante conocerla. Se conoce también como signo del pellizco y, como su nombre lo dice, se va a pellizcar levemente el párpado inferior tratando de traccionarlo perpendicularmente desde la superficie ocular. ¿Ok? Entonces, lo normal es que esta retracción sea hasta 6 milímetros, pero si se ve o si se observa una retracción mayor de 6 milímetros, entonces estamos ante una hiperlaxitud horizontal del párpado inferior. Pero el signo que más utilizamos en el examen físico de este tipo de pacientes es la prueba de resorte o el snapback test, en donde lo que vamos a hacer es retraer hacia abajo manualmente los párpados inferiores o el párpado inferior afectado y vamos a ver cómo o cuál es la manera en la que este párpado vuelve a su posición original. Por lo general lo que ocurre en un párpado sano es que él vuelve inmediatamente sin necesidad de que el paciente parpadee, ¿ok? Sin embargo, podemos clasificar del 1 al 4 la severidad del ectropion, teniendo en cuenta cuántas veces necesita parpadear el paciente para que este párpado vuelva a su posición original. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que el grado 4 o el más severo es cuando el paciente, a pesar de que parpadea, pues el número de veces que sea necesario, el párpado vuelve a su posición original. En cuanto a la evaluación de la estabilidad y la hiperlaxitud del canto lateral, lo que hacemos entonces va a ser pellizcar suavemente la porción media del párpado, traccionándolo en sentido nasal y podemos entonces ver en qué magnitud el canto lateral es capaz de, pues, de desplazarse y pues ver en esta medida qué tanto o a cuánta laxitud del canto lateral nos estamos enfrentando. Y en cuanto a la evaluación de la hiperlaxitud del canto medial, lo que hacemos entonces es exactamente lo mismo, vamos a traccionar el párpado desde su porción media en sentido lateral y lo que vamos a observar es la posición del punto lagrimal. Si este punto lagrimal pasa más allá de la línea del limbo corneoescleral medial, entonces estamos ante una hiperlaxitud significativa del tendón cantal medial. Todas estas maniobras y pues la realización de la historia clínica en general nos va a permitir clasificar el ectropion en involutivo o senil, paralítico, cicatricial, mecánico o congénito. El involutivo entonces va a ser el más común, como dijimos anteriormente, ¿ok? Este se debe a una relajación tisular y a una hiperlaxitud del párpado y sobre todo esta hiperlaxitud la vamos a ver a nivel de los tendones cantal, medial y lateral. Es un ectropion que evoluciona lentamente, ¿ok? Y pues se va a dar principalmente por la hiperlaxitud y por la fuerza de tracción de la lamela anterior que va a generar entonces esta versión clásica. Esto puede ser entonces el resultado de diversas cosas. Cambios cicatriciales a nivel de la piel, hipotonías del músculo orbicular, y pues una versión mecánica gravitatoria del margen palpebral, todo esto de la mano con los cambios involutivos de los que hablamos en principio, que afectan la piel en general y sobre todo la piel y estructuras del párpado. Entonces, en este caso, el ectropion puede ser medial o nasal, central, del tercio lateral o de la totalidad del párpado en general. Y los factores etiopatogénicos que van a incidir sobre la aparición de este tipo de ectropion son el debilitamiento cantal, la insuficiencia de los retractores del párpado inferior, la presencia de hernia grasa orbitaria que mecánicamente haga que esta pues se resulte una eversión del margen palpebral, alteraciones del músculo orbicular y alteraciones cutáneas. Ok, en cuanto al manejo médico de este tipo de patologías, van a ir dirigidos pues básicamente a el alivio de los síntomas del paciente, sobre todo por medio de la lubricación, bien sea por medio de lágrimas artificiales o de lubricantes en gel, pero siempre hay que mantener la superficie ocular protegida e hidratada. Y en caso de pues, pensar en una terapia quirúrgica anticipada, podemos utilizar, cuando no está contraindicado,
pomadas con esteroides tópicos para disminuir el engrosamiento del párpado y permitirnos entonces un procedimiento más fácil de realizar. Y en cuanto a la conducta quirúrgica, por supuesto, vamos a decidirla con relación a la severidad del electropion y a la ubicación del electropion, ¿ok? Sin embargo, pues para la mayoría de los procedimientos contamos con la resección en cuña pentagonal, que este procedimiento es específicamente para el electropion del punto lagrimal, la cirugía de Kuhn-Simanowski, la tira tarsal lateral y el procedimiento conocido como LACT, que no es más que una mezcla de la resección en cuña pentagonal y la cirugía de Kuhn-Simanowski realizada a nivel del tercio medial del párpado inferior. Sin embargo, la cirugía más utilizada en cualquiera de los casos siempre va a ser la reinserción de los retractores del párpado inferior. Ok, para este tipo de cirugía, en primer lugar, debemos preparar al paciente con anestesia tópica y local infiltrativa, dibujando la incisión donde la vamos a realizar y posteriormente, pues, llevándola a cabo por medio de un bisturí número 15, una punta de colorado o un radiobisturí como el que tenemos en la institución. Luego vamos a cortar con tijeras de Westcott el músculo orbicular que está por debajo y vamos a disecar el sentido inferior hacia el reborde orbitario, siempre manteniéndonos anterior al tarso, perdón, anterior al septum. Luego vamos a identificar el elevador, el músculo retractor del párpado inferior, abriendo el tabique orbitario a este nivel. Vamos a encontrar entonces lo que es la grasa preaponeurótica y justamente por debajo vamos a encontrar al músculo retractor del párpado inferior. Luego vamos a pasar a disecarlo con tijeras de Westcott superiormente o anteriormente. Vamos a encontrarnos con la grasa preaponeurótica y posteriormente pues con la conjuntiva. Y de estas dos estructuras es que vamos a disecarlo principalmente. Y luego vamos a hacer entonces lo que es el avance de los retractores, que no es más que la reinserción por medio de 3 suturas interrumpidas de Bickel 5.0 con aguja doble armada, en donde vamos a pasar un primer punto por el elevador el retractor del párpado inferior. Vamos a irnos hacia el tarso inferior, ¿ok? Y por supuesto es importante que con el primer punto a nivel en la región media del párpado debemos siempre hacer la medida y sentar al paciente para ver si está hiper o hipocorregido para luego pues proceder a hacer los otros 2 puntos a nivel temporal y nasal. Luego de este procedimiento, por lo general es necesaria una tarsal lateral, ¿ok? Que vamos a describirla a continuación, y pues posterior a esto cerramos lo que es la piel, y si hicimos la tira tarsal lateral, pues también cerramos la cantotomía. Ok, en cuanto a la tira tarsal lateral, es un procedimiento que, por supuesto, también, pues, previa preparación del paciente, se pasa a realizar en primer lugar la cantotomía, ¿ok? Que es simplemente una incisión que se va a hacer a nivel del canto lateral lo suficientemente profunda para llegar a lo que es el reborde orbital. Luego pasamos a la cantólisis, que se trata simplemente de liberar lo que es el brazo interno del tendón cantal lateral, y pues podemos llegar hasta el ligamento orbitovalar si queremos hacer una disección amplia, ¿ok? Y luego vamos a pasar a formar la tira, que no es más que separar la lamela anterior y posterior de este párpado. Luego entonces vamos a estimar cuál es la porción de tarso sobrante, la vamos a quitar, ¿ok? Y posteriormente vamos a readaptar el tarso, ¿ok? Una vez que quitamos el excedente, a el reborde óseo o al periósteo específicamente, a nivel del tubérculo de Whitnall con una sutura no absorbible de doble armada 5-0. Y posteriormente pasamos simplemente a lo que es el cierre de la cantotomía. Ok. En cuanto a esta otra cirugía, que es la cirugía conocida como Kuhn-Simanowski, pues esta cirugía va a corregir el ectropión residual, una vez que se ha establecido la integridad de los tendones cantales. Y pues esta técnica lo que va a hacer es reducir la longitud del párpado inferior y así pues conseguir un aumento de la estabilidad de los cantos y del párpado en general. Entonces esta cirugía lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser una incisión de blefaroplastia 3 milímetros por debajo del margen de la pestaña, como podemos ver acá. Luego vamos a hacer otra incisión perpendicular al margen palpebral, por lo general paralelo a lo que es la hora 6 de la córnea, ¿ok? Y posterior a esto, lo que vamos a hacer entonces es que ambos bordes de la incisión vamos a superponerlos, tratando entonces de delinear cuál es el exceso de párpado o del borde a este nivel para hacer otra incisión a este nivel y pues entonces
excindir completamente la cuña pentagonal para luego suturarla y pues disminuir entonces la longitud del párpado. Esta cirugía, cuando la hacemos a nivel medial, ¿ok? O si en la porción o en el tercio medial del párpado y la combinamos con la resección en cuña pentagonal, que ya vamos a describir, es lo que conocemos como el procedimiento de LACT. Ok, en cuanto a la cirugía del uso medial o la resección en cuña pentagonal, como dijimos anteriormente, es una cirugía que se utiliza únicamente para el ectropión del punto lagrimal. Es importante que para la preparación de los pacientes en los que vamos a realizar esta cirugía, debemos hacer un sondaje de la vía lagrimal, ¿ok? Porque pues debemos proteger el canalículo a este nivel, ya que es una cirugía que va a situarse justamente a nivel de la conjuntiva por debajo del punto lagrimal. Entonces, pues, posterior a que sondeamos la vía lagrimal, vamos a colocar, vamos a extirpar un rombo de conjuntiva justamente por debajo del punto lagrimal de 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Y pues, posterior a esto, vamos a suturar este rombo, ¿ok? Por lo general, este rombo va a llegar hasta los retractores del párpado inferior y cuando lo suturamos, lo que vamos a hacer es utilizar una sutura crónica 5-0 doble armada, ¿ok? Y vamos a tomar un punto en forma de espiral, en donde en primer lugar vamos a pasar por el borde superior del rombo, profundamente a través de los retractores, y luego vamos a salir, o vamos a volver a pasar internamente, o mejor dicho, inferiormente, por el borde inferior del rombo, para salir por el espesor completo del párpado y pues poder anudar la sutura a nivel de la piel. Con este anudado vamos entonces a lograr la ligera inversión del punto lagrimal. ¿Y qué tanta inversión de este punto? Pues vamos a graduarlo por medio de la tensión con la que vamos a anudar esta sutura. Ok. Luego, pues tenemos lo que es el ectropión paralítico. Este, como su nombre lo dice, suele aparecer tras una parálisis temporal o permanente del séptimo par craneal. Este tipo de patologías cursa con un cierre palpebral inadecuado que genera, por supuesto, una exposición de la superficie ocular y pues la irritación clásica derivada de esta exposición. Y pues genera entonces parálisis del músculo orbicular que resulta entonces en una retracción del párpado superior, inferior y pues es un cuadro sindromático completo, ¿ok? Cuando estamos ante este tipo de pacientes, lo primero que necesitamos entonces es una valoración neurológica para determinar siempre cuál es la causa de esta parálisis, ¿ok? Y luego cuando pasamos al tratamiento médico, entonces pues debemos manejar médicamente lo que se conoce como lagoftalmo, que es el derivado de este tipo de patologías, ¿ok? El manejo médico va a ser siempre a base también de gotas lubricantes o ungüentos, fijación nocturna con cinta adhesiva de este párpado y pues utilización también de cámaras húmedas, todo lo que nos ayude a proteger esta superficie ocular expuesta. Y en cuanto al manejo quirúrgico del lagoftalmo en general, de la parálisis de Bell específicamente, pues va a englobar una tarsografía temporal, tarsografía permanente, colocación de pesas de oro, que no es una técnica que vamos a describir en este seminario porque es parte de pues, el temario de otro seminario, pero es importante saber que forma parte del manejo quirúrgico del lagoftalmo y también pues, la utilización de tiras tarsales laterales. Sin embargo, existen, por supuesto, otras causas del lagoftalmo, como por ejemplo, posquirúrgico, por resecciones amplias del elevador, del párpado superior o suspensiones al frontal. También cuando, por ejemplo, hay un ectropión cicatricial post blefaroplastia, que sería ya un ectropión cicatricial y lo vamos a hablar más adelante, pero también genera lagoftalmo. Cuando es secundario oftalmopatía de Graves, cuando es secundario anoftalmo y pues en este caso cuando es secundario ectropión del párpado inferior por parálisis. En cuanto a la conducta quirúrgica, entonces tenemos la tarsografía temporal, ¿ok? Que, como sabemos, se consigue colocando suturas no absorbibles entre los márgenes del párpado superior e inferior, ¿ok? ¿Cómo se realiza? Primero, pues, debemos estimar cuánto es la superficie, la porción de superficie ocular que queremos cubrir en el paciente. Luego, pues, infiltramos anestesia o lidocaína con adrenalina para evitar el sangrado, pues colocamos un protector corneal e introducimos una aguja de sutura doble armada Prolenio Nylon 4.0 a través, en primer lugar, de un cojinete de goma. Luego lo que vamos a hacer es pasar la aguja a través de la piel 4 a 5 milímetros por detrás del margen palpebral para salir a nivel de la línea gris. Luego, en el párpado superior vamos a insertar la aguja a nivel de la línea gris para salir a nivel del 4 o 5 milímetros por detrás del margen palpebral. Y pues vamos a repetir el procedimiento con la otra punta de la aguja para anudarlo
a nivel del párpado superior o del párpado inferior, pero siempre sobre el cojinete de goma para evitar pues los daños de la fricción de esta sutura sobre la piel. Y en cuanto a la tarsorrafia permanente, lo que hacemos entonces es una incisión, ¿ok? En el tercio externo, que es por lo general el sitio donde se hace la tarsorrafia, ¿ok? Esta incisión lo que va a buscar es separar la lamela anterior de la lamela posterior del párpado y vamos a extraer entonces las pequeñas tiras de piel de esta porción del párpado, ¿ok? Que fue en la que separamos en primer lugar las lamelas. Y luego lo que hacemos entonces es suturar entre sí tarso con Biclip 6.0 y de esta manera entonces logramos el cierre pues permanente de esta porción del párpado a este nivel. Ok, la conducta quirúrgica de elección en el caso del ectropión paralítico entonces va a ser la suspensión del párpado inferior con tira de fascia. ¿Cuándo hacemos este procedimiento? Cuando la laxitud del párpado es generalizada, entonces pues es cuando vamos a acudir a el injerto libre de fascia conservada, fascia lata autóloga o fascia del músculo temporal. También en este caso podemos utilizar tubos de silastic de silicón, sin embargo, por lo general la fascia lata, como es un tejido autólogo, pues se involucra más con el tejido y pues tiene mejores resultados. Entonces, esta cincha tendinosa es la técnica de elección para corregir el ectropión, en este caso paralítico del párpado inferior, y se trata de una técnica de reconstrucción estática que sostiene este párpado inferior y logra la posición de este párpado sobre la superficie ocular, que es lo que deseamos para pues, mantener esta superficie protegida y el párpado en el sitio anatómico en donde tiene que estar. Entonces, en primer lugar, para obtener esta fascia lata, por lo general lo que hacemos es una incisión en la parte lateral del muslo de 20 a 25 milímetros, 4 centímetros por encima de la rodilla, ¿ok? Y la incisión vamos a abrirla por medio de desmarres y posteriormente, pues el extremo inferior de la tira se separa con tijera y luego la vamos a hacer una disección de esta tira por debajo del músculo, o sea, por debajo vamos a disecar esta tira del músculo y por encima de la grasa subcutánea. Luego el margen anterior y posterior de la tira se dividen con una tijera delgada y pues ese es la porción de fascia lata que vamos a utilizar para nuestro procedimiento. Este procedimiento entonces por lo general se realiza bajo anestesia local. Y vamos a hacer entonces 3 incisiones. Mejor dicho, vamos a hacer 4 porque van a ser 2 a nivel del canto interno, ¿ok? Una a nivel de la porción media del párpado y otra a nivel del canto externo del párpado. Luego, pues a nivel del canto interno vamos a disecar lo que es el tendón cantal medial, por supuesto teniendo cuidado con los canalículos en esta zona y con la vena angular, y pues también es recomendable colocar una sonda en la vía lagrimal para evitar la lesión de los canalículos a este nivel cuando estemos en esta parte del procedimiento. Luego, esta tira, la tira de fascia se va a fijar a nivel del tendón cantal medial y posteriormente con una aguja larga de Reverdon o Wright vamos a pasar la fascia, ¿ok? A través de la incisión que realizamos acá, o sea, a través de la fijación con el tendón cantal y la incisión que realizamos acá, por medio de un túnel subcutáneo, en primer lugar hacia la porción medial del párpado y luego hacia la porción externa, a donde vamos a anclarla profundamente con puntos sueltos de Biclip 5.0 al periósteo a este nivel. Existen otras técnicas, ¿ok? En donde no solamente pues vamos a hacer la suspensión del párpado inferior, sino que también tratamos o se tratan el resto de los músculos que están implicados con una parálisis facial, ¿ok? En este procedimiento, por ejemplo, lo que se hace es una incisión a nivel temporal, ¿ok? Y luego vamos a hacer 4 incisiones a nivel, en primer lugar, lateral al ala nasal, luego lateral al ángulo bucal, luego pues pasando la línea media a nivel del labio superior y luego pues al mismo nivel, pero en el labio inferior. Y lo que vamos a hacer es que con la misma aguja larga de Reverdon o Wright se hace entonces pasar por medio de un túnel subcutáneo la tira de fascia lata desde la incisión temporal hacia las diferentes incisiones que hicimos pues a nivel de la línea media facial y vamos a anclarla profundamente, ¿ok? Por medio de suturas con puntos no absorbibles a los músculos correspondientes en cada una de las regiones, ¿ok? Para lograr así entonces una suspensión de todos los músculos que están involucrados en pues el área hemifacial del nervio que está lesionado y que pues sufrió de la parálisis. Ok,
Luego pasando a lo que es el ectropion cicatricial, este pues se caracteriza por un daño en la lamela anterior o en la lamela media, ¿ok? Y pues es frecuente que este tipo de ectropion cursen con rotación del margen palpebral y se desarrolla entonces una retracción del párpado inferior añadida, teniendo entonces dos problemas que tratar en estos casos, ¿ok? Siempre va a ser secundario a una quemadura térmica, a un traumatismo mecánico o postquirúrgico, a inflamación, a enfermedades dermatológicas o a cambios de tallos. Pero en cualquiera de los casos, el manejo en principio pues va a ser siempre médico por medio de gotas o de lubricantes, bien sean gotas en ungüento, ¿ok? También se pueden utilizar lentes de contacto blandos terapéuticos para proteger la superficie ocular y pues el tratamiento quirúrgico siempre va a ir de acuerdo con la causa que vamos a encontrar a la exploración física. Ok, entonces debemos basarnos siempre en esta exploración, individualizar cada caso para pues tratar adecuadamente o con la técnica correcta cada uno de los pacientes. En lo que debemos enfocarnos entonces es en la causa, que las nombramos anteriormente, en el lugar donde encontramos la cicatrización, que puede ser la piel y el orbicular, hablando entonces de la lamela anterior, la lamela media o la lamela posterior. También pues debemos ver el estado previo del margen palpebral, de la laxitud cantal y pues el tiempo de evolución de esta cicatrización. Y debemos siempre tener en cuenta la geometría orbitomalar. ¿Qué es la geometría orbitomalar? Lo que nos importa de este tipo de geometría es saber si hay un vector negativo o positivo de la órbita con respecto a la superficie ocular. Entonces hablamos de un vector negativo cuando el plano desde el ápex hacia la eminencia malar con respecto a la horizontal hace un ángulo menor de 90 grados. Y de un vector positivo cuando este ángulo es mayor de 90 grados. ¿Por qué debemos saber esto? Porque esto va a incidir directamente sobre la conducta quirúrgica que vamos a tomar o la orientación de esta conducta quirúrgica al momento de pues, decidir qué es lo que vamos a hacer con cada paciente. Y hay factores importantes también que tenemos que tener en cuenta a la exploración, como por ejemplo la presencia de enfermedades dermatológicas como la rosácea, si hay pues enfermedades inflamatorias activas como por ejemplo la orbitopatía de Graves. Por supuesto, si el paciente fuma, debemos suspender el hábito tabáquico, hacer también una exoftalmometría y determinar, como dijimos, el vector de, de la geometría o relacionado con la geometría orbitomalar. Y pues también hay una maniobra conocida como maniobra de Patipa, en donde pues se va a simular el efecto de la cirugía que queremos realizar sobre esta retracción palpebral. Entonces, tenemos que si colocamos un dedo tratando de simular la cirugía en el tendón cantal o a nivel del canto lateral y se logra el efecto deseado, pues por lo general este paciente va a ir bien quirúrgicamente con una cantoplastia. Pero si debemos utilizar dos dedos, por ejemplo, colocándolo a nivel del tendón cantal o del canto lateral y otro a nivel de la porción media del párpado, por lo general hay que hacer dos procedimientos combinados, cantoplastia con pues reinserción o espaciadores retractores. Y si necesitamos tres dedos, en donde el tercer dedo se va a ubicar inferior en la mejilla, entonces el procedimiento se vuelve más complejo y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos ante el manejo de los ectropion cicatriciales. Y pues en función de todos estos parámetros vamos siempre a trazar un plan quirúrgico enfocado pues en cada paciente. Entonces, la conducta quirúrgica va a variar de acuerdo a la severidad del caso. En casos leves podemos utilizar cantoplastias únicamente, sin embargo es raro que los pacientes con ectropion cicatricial evolucionen bien únicamente con la cantoplastia, por eso es que hay que primero establecer la severidad del caso, ¿ok? En casos moderados utilizamos colgajos miocutáneos, injertos de piel y reaplicación de retractores más injertos de piel en los casos, por supuesto, más severos. Y hay casos más complejos, por ejemplo, la retracción por quemadura extensa, la retracción por traumatismo, la retracción por blefaroplastia, en donde los procedimientos se van volviendo pues más y más complejos de acuerdo con cada paciente. Entonces, pues, en los casos moderados tenemos el colgajo miocutáneo, ¿ok? En este procedimiento se realiza en primer lugar una incisión subciliar en el párpado inferior en busca de eliminar todo lo que son las tracciones cicatriciales, ¿ok? Y preparar el lecho adecuado para este colgajo. Luego se talla el colgajo, como podemos ver aquí, a nivel del párpado superior, desde el surco de la ceja, siempre respetando lo que es la piel pretarsal, y lo deslizamos hacia abajo, hacia el lecho que pues diseñamos en un primer momento, y a este nivel pues lo suturamos buscando entonces
un aumento del volumen de la lamela anterior del párpado inferior y así pues que éste vuelva a su posición anatómica normal. Por lo general podemos combinar este procedimiento con una cantoplastia lateral o con una tira tarsal lateral en general para pues ajustar el tendón cantal lateral en el sitio donde tiene que estar y así pues lograr una mejor posición del párpado. Las ventajas de este procedimiento con respecto a el injerto es que hay una mayor viabilidad porque pues contamos con el suministro sanguíneo del músculo orbicular que está por debajo y también pues no hay una separación de este tejido de su sitio de origen, por lo tanto pues esto permite una mejor vascularización y una mayor viabilidad del tejido. Luego tenemos los injertos de piel, ¿ok? En donde pues las zonas más adecuadas para la extracción de piel va a ser el párpado superior, la piel preauricular y retroauricular, la piel supraclavicular y la cara interna del antebrazo, ¿ok? Para realizar este procedimiento, entonces vamos a hacer, en primer lugar, como como describimos anteriormente, una incisión subciliar para liberar todo lo que es el tejido cicatricial, ¿ok? También utilizando la tijera de Westcott y el mismo bisturí, vamos a liberar este tejido cicatricial. Luego hacemos una tira tarsal lateral y posteriormente vamos a recoger el injerto cutáneo de espesor completo del sitio donante, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, por supuesto, tomando las medidas exactas del sitio del defecto y vamos a irnos hacia el sitio donante y vamos a resecar este injerto con bisturí 15 y tijeras de hueso, ¿ok? Posteriormente, por supuesto, suturamos el lecho donante con Vicryl, puede ser Vicryl 4, y luego suturamos este injerto al sitio receptor con una sutura cutánea absorbible, logrando así, pues, o tratando de lograr el mismo efecto de aumento de volumen de la lamela anterior. Ok, en casos un poco más severos, pues, por lo general necesitamos combinar ambos procedimientos, la reaplicación o reinserción de los retractores del párpado inferior con los injertos de piel, ¿ok? Para lograr una mayor estabilidad del párpado y por lo general también este procedimiento se puede combinar con una tira tarsal lateral para lograr incluso un mejor efecto. Por supuesto, siempre dependiendo del paciente. Y luego pues tenemos los casos más complejos. Por ejemplo, en los casos de quemadura extensa, se puede utilizar lo que se conoce como un injerto bicapa. ¿Cómo se hace este procedimiento? En primer lugar, debemos liberar el tendón cantal lateral, luego pues debemos colocar un primer injerto de paladar duro en la lámina posterior, sustituyendo entonces lo que sería el tarso, ¿ok? Luego pues hacemos la cantoplastia, estabilizamos el músculo orbicular, que es el que va a estar en el medio de estos dos injertos, y luego, haciendo una incisión subciliar y eliminando todo lo que es la fibrosis de la lamela anterior, pues colocamos entonces un injerto de piel preauricular y es lo que se conoce como un injerto bicapa, en donde el músculo auricular funciona como lecho vascular para ambos injertos, ¿ok? Por supuesto es un procedimiento mucho más complejo, pero nos sirve en este tipo de casos en donde hay una retracción muy grande por una quemadura. Luego tenemos casos incluso más complejos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso hay una fusión de la línea media o de la línea de las pestañas con el reborde orbitario inferior, y en este caso entonces se tiene que utilizar relleno para poder pues volver este párpado o tratar de hacer volver este párpado a la normalidad, ¿ok? Lo que hacemos entonces en este caso va a ser en primer lugar una incisión conjuntival para despejar todo lo que es la fibrosis que une la conjuntiva y el septum al reborde orbitario, ¿ok? Luego se hace un lifting o levantamiento del periósteo hasta el infundíbulo y luego lo que se coloca es el relleno, que puede ser grasa autóloga, ¿ok? Que se utiliza como espaciador para evitar entonces la formación de fibrosis y de retracción entre el reborde orbitario y la lámina anterior. Esto va a funcionar simplemente como una almohadilla, ¿ok? Luego se utiliza un injerto de mucosa oral para descubrir el defecto conjuntival, luego se termina la cantoplastia y pues se realiza una tarsorrafia completa a los 4 meses para mantener este párpado pues en la posición en que queremos que cicatrice. Y en casos mucho más complejos, como por ejemplo la retracción post-blefaroplastia, ¿ok? Se utilizan métodos de lifting del tercio medio, más injerto paladar, más cantoplastia, ¿ok? Son técnicas mucho más complejas, ¿ok? En donde pues hay un abordaje transconjuntival, se deben liberar los retractores, luego se debe disecar el ligamento órbito-malar, hacer un lifting del tercio medio en general, ¿ok? Luego colocar paladar duro o cartílago auricular
en sustitución de lo que sería entonces el tarso para lograr un volumen a nivel de la lamela posterior. Luego se hace una cantoplastia hipercorrectora y se dejan suturas de Frost por no menos de 10 días y por todo lo que tolere el paciente. ¿Okay? Sin embargo, son procedimientos que vamos a analizar su viabilidad con respecto a la evaluación previa que hacemos del paciente y pues qué tanto va a corregir con cada uno de los procedimientos que vamos a realizar. ¿Okay? Ok, entonces pasando a lo que es el ectropión mecánico, este ocurre cuando el párpado se separa del globo ocular por ejemplo, la presencia de una tumoración palpebral, ¿ok? Que pues por gravedad pueda desplazar este párpado hacia afuera y el manejo de este tipo de lesiones siempre va a ser la eliminación de la neoplasia. Por supuesto con la reconstrucción del párpado que viene posterior a la eliminación de esta neoplasia o de esta lesión ocupante de espacio que está generando una fuerza mecánica y pues de las técnicas de reconstrucciones palpebrales también vamos a hablar en otro seminario, pero es importante saber que siempre luego de eliminar una neoplasia o una lesión hay que reconstruir el párpado para pues lograr entonces una buena posición de los párpados. Y por último, entonces, vamos a hablar del ectropión congénito, ¿ok? Que es un tipo de ectropión extremadamente raro, ¿ok? Lo podemos encontrar en el párpado superior o en el párpado inferior. En el párpado inferior es más frecuente, está asociado con otro tipo de malformaciones, ¿ok? Como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de blefarofimosis, entre pues, otras patologías que puedan hacer que este tipo de ectropión se genere. Y el tratamiento va a depender siempre de la gravedad de las complicaciones oculares. Y en el ectropión del párpado superior, ¿okay? Que es extremadamente raro, sin embargo es importante comentarlo, él va a afectar a uno o ambos párpados superiores, ¿okay? En donde lo que hay es una, por supuesto, eversión del párpado donde se deja expuesta la conjuntiva vulvar. Es importante saber que existe porque pues, es diagnóstico diferencial de tumores del recién nacido, ¿ok? Y pues es una formación rojiza, como podemos ver aquí, húmeda, de apariencia tumoral, que ocupa el polo superior de la cavidad ocular y pues debemos tratar de reconocerlo siempre que estemos ante una posible o una tumoración parecida, ¿ok? Es más frecuente en pacientes de raza negra, se puede ver en recién nacidos sanos, sin embargo está muy asociado con el síndrome de Down y puede presentarse de manera bilateral. Y en cuanto a la conducta, pues el tratamiento conservador se basa en lubricación tópica, antibiótico-terapia local y reversión manual con tiras adhesivas de aproximación, ¿ok? O tarsorrafia adhesiva, y son casos que suelen tener una resolución espontánea. Sin embargo, cuando hablamos de conducta quirúrgica, por lo general, siempre va a depender del daño o de la severidad del cuadro, y pues la conducta quirúrgica en estos casos va a ser pues simplemente una tarsorrafia temporal del paciente. Y muchas gracias. Vale, gracias María Alejandra. ¿Me oyes? Ay, sí, Doc, se escuchó completo. Tenía miedo de que no se escuchara completo. Bueno, había unos momentos donde parecía que estuvieras hablando chino, pero creo que Ay, es eso, Dios. que la señal queda muy débil, ¿no? Pero sí, no, entendido. Bueno, yo quería comentar varias cositas, ¿no? Este es un físico que se mezcla, pero es importante hacer la gran diferencia entre lo que es un ectropión y lo que es una retracción palpebral. Los manejos son muy diferentes y las patologías que lo ocasionan también. Entonces es importante cuando mencionas de los casos complicados, que esos son casos complicados de retracciones palpebrales y por eso el manejo es múltiple, ¿ok? Cuando hablamos de ectropión estamos hablando de una eversión del margen palpebral, lo cual no ocurre en la retracción palpebral. Entonces es importante hacer esa salvedad y que los tratamientos son diferentes para cada una de esas cosas. Por ejemplo, si nos llega en la consulta un ectropión, es importante que la mayoría de las personas sepan identificar cómo es un ectropión. Evidentemente, donde se ve, donde vemos vertido totalmente el margen, el diagnóstico es fácil, pero hay signos muy incipientes que nos pueden hacer pensar que el paciente, por ejemplo, antes de una blefaroplastia puede hacer un ectropión. Y uno de esos signos muy sutiles es la profundidad del fondo de saco. Los retractores del párpado inferior se
insertan en el fondo de saco, en el fondo del saco. Y eso es lo que le da la profundidad al fondo de saco. Cuando nosotros queramos saber si unos retractores están desinsertados o no, basta con asomarnos y ver el fondo de saco. Cuando él pierde altura y vemos un fondo de saco muy alto y el paciente mira hacia abajo y el fondo de saco no se mueve, esos son pacientes que ya uno sabe que los retractores están desinsertados. Entonces, la cirugía debe ir enfocada ahí, porque de inicio no a todo el mundo se le hace la reinserción de los retractores, no a todo el mundo se le hace una cuña, no a todo el mundo se le hace una bléfaro. Entonces, es importante determinar la causa y saber lo que vamos a tratar, ¿ok? Entonces, ese detalle importantísimo, que el fondo de saco no acompaña al párpado cuando ve hacia abajo. De hecho, es una maniobra que hacemos en pabellón, agarramos los retractores y mandamos al paciente a mirar arriba y abajo para saber que estamos en los retractores. Y uno siente el tirón, el alón del retractor en el momento que lo va a restaurar. Otro detalle importante, hablando de cosa que nos llega mucho a la consulta, son complicaciones de cirujanos plásticos, postblefaroplastias inferiores, que nos llegan con ectropion, con verdaderos ectropion. Entonces, ahí sí quería acotar algo, que los cirujanos plásticos la mayoría de las veces operan con anestesia general y es muy difícil evaluar estos pacientes en un pabellón si están resecando más piel de lo que debe resecarse y de cuál es el compromiso de los retractores. Entonces, siempre trabajar esto con anestesia local, y cuando nos llegue una complicación de un colega con una bléfaro inferior, con un ectropion, les recomiendo paciencia porque muchos de esos ectropios mejoran con tratamiento médico, con fisioterapia, con masaje, drenaje linfático. No nos aventuremos a estar resolviendo un ectropion postquirúrgico que muchas veces, en gran parte de los casos, se resuelve sin ninguna cirugía. Entonces es importante tener eso en cuenta porque es frecuente, ¿no?, que nos llegue. De resto, bueno, me parece que el seminario está enfocado en un gran nivel. Ojalá no nos lleguen los ectropios paralíticos, porque ya vieron que, bueno, eso es muy difícil de resolver, pues. Pero es importante que sepamos todas las opciones que tenemos para mejorar estos pacientes. Entonces, bien hecho, Mari. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Morela, en esos estropiones quirúrgicos que hacen después de la cirugía de cirujanos plásticos, ¿cuánto tiempo se debe esperar para tomar una decisión quirúrgica reconstructiva? Fíjate, 3 meses. si no está en peligro el ojo, porque ¿cuál es el problema que acarrea esto? Pues la exposición corneal. Y quizás eso es una de las cosas que molesta más al paciente, que no ve bien, está borroso, está incómodo, sensación de cuerpo extraño. Entonces, si no podemos mejorar eso médicamente, pues muchas veces un simple punto de Frost en la consulta puede ayudar en el momento hasta que el paciente pase su postoperatorio. Yo siempre les hablo hasta el 6º mes. A mí no me gusta tocar pacientes antes del 6º mes después de una cirugía de blefaroplastia. Solamente intervengo si hay peligro de que el ojo se exponga demasiado o una perforación corneal, este tipo de cosas extremas, ¿no? Pero a veces hasta un punto de Frost resuelve mientras el paciente espera que le pase la inflamación y todo este proceso, y ayuda a mantener el párpado en su sitio, ¿no? Y es algo que podemos hacer en el consultorio y es bastante rápido. Pero siempre esperar hasta el 6º mes. Yo hasta el 3er mes lo trabajo con fisioterapia, se les pone corriente, usamos ultrasonido, masaje y drenaje linfático manual, ayuda muchísimo a que esos tejidos vuelvan. Por supuesto, si hay una resección de la mela anterior muy exagerada, pues muchas veces tenemos que recurrir a un injerto de piel en ese postoperatorio inmediato, ¿no? Pero bueno, no es, gracias a Dios, lo frecuente.